Cuando llevas 12 años haciendo el mismo trabajo, crees que conoces todas las formas posibles de que te despidan. Crees que has visto todos los tipos de jefes que existen. Yo pensaba eso hasta aquella mañana de martes, cuando entré a la sala de conferencias del piso 23 y descubrí que estaba completamente equivocada. Eran las 9 de la mañana. 40 personas sentadas alrededor de una mesa interminable. Directores de área, managers, algunos desarrolladores senior. Una reunión trimestral de seguridad informática, de esas que normalmente son aburridas y protocolarias. Café tibio, presentaciones en PowerPoint, gente revisando el móvil por debajo de la mesa. Yo llevaba mi portátil con el informe que presentaba cada 3 meses. El mismo que había presentado durante 12 años en aquel banco digital. 48 informes idénticos en estructura, diferentes en contenido. Todos minuciosos. Todos completos. Me senté en mi lugar de siempre, 3 sillas a la izquierda del proyector. Saludé con la cabeza a Laura, de Compliance. A Roberto, de Infraestructura. Caras conocidas. Gente con la que había compartido almuerzos, crisis de madrugada y bromas malas de viernes. Entonces entró él. Marcus Chen. Nuestro nuevo circuito. 6 meses en la empresa. Venía de una startup de Silicon Valley que había sido comprada por millones. 32 años, sudadera con capucha incluso en reuniones formales, y esa seguridad aplastante de quien cree que todo lo anterior a su llegada estaba mal hecho. Se sentó a la cabecera, ni siquiera sacó ordenador. Solo su móvil, que dejó sobre la mesa boca arriba. La reunión empezó. Los primeros 20 minutos transcurrieron normales. Reportes de actualizaciones, parches programados, migraciones a la nube. Yo esperaba mi turno, como siempre. Hasta que Marcus levantó la mano interrumpiendo a Roberto a mitad de frase. Antes de continuar, necesito abordar algo, dijo. Su voz tenía ese tono pausado que usan las personas acostumbradas a que las escuchen. Algo que vengo observando desde que llegué y que, francamente, no puedo seguir ignorando. Silencio. Tenemos procesos aquí que son, hizo una pausa, buscando la palabra, arcaicos. Ineficientes. Propios del año 2010, no del 2024. Miradas nerviosas alrededor de la mesa. Nadie sabía hacia dónde iba esto. Por ejemplo, continuó, y entonces sus ojos se posaron en mí. Tenemos a alguien dedicando 40 horas semanales a hacer auditorías manuales de seguridad. Revisando línea por línea, sistema por sistema, como si estuviéramos en la era pre-automatización. Sentí que la temperatura de la sala cambiaba. Ese trabajo, dijo Marcus, mirándome directamente ahora, lo puede hacer un bot en 3 horas. Y probablemente mejor. Sin fatiga, sin sesgos humanos, sin... Otra pausa, errores de criterio. 40 pares de ojos giraron hacia mí. No dije nada. Todavía no procesaba que estuviera hablando de mí. De mi trabajo. Del trabajo que había mantenido seguros los datos de millones de clientes durante más de una década. De hecho, Marcus se reclinó en su silla, ya lo hemos probado. Implementamos un sistema de auditoría automatizado el mes pasado. En fase beta. Y los resultados son exactamente lo que esperaba. Mismo nivel de detección, fracción del tiempo, 0 costo de personal. Laura tosió incómoda. Roberto miraba su taza de café como si fuera lo más interesante del mundo. Así que, siendo totalmente transparente contigo, Elena, dijo mi nombre como si le costara recordarlo, tu posición va a ser eliminada. Efectivo en 2 semanas. Recursos humanos se pondrá en contacto contigo hoy mismo para los detalles de tu salida. Así. Sin transición. Sin reunión privada previa. Sin siquiera la decencia de decírmelo antes en su oficina. Delante de 40 personas. El silencio que siguió fue denso, pegajoso. Alguien carraspeó. Alguien más cerró su portátil con demasiada fuerza. Yo seguía sin hablar. ¿Por qué? ¿Qué dices en un momento así? ¿Cómo respondes cuando te acaban de reducir a costo de personal y trabajo de bot delante de todos tus colegas? Continuemos, dijo Marcus, mirando ya a la siguiente persona en la agenda.
Y la reunión siguió. Como si no hubiera pasado nada. Como si no acabaran de descartar 12 años de mi vida en 2 minutos. Asterisco, y si esta historia te está enganchando, espera a ver lo que viene. Dale like ahora mismo porque vas a querer compartir esto cuando termine. Y suscríbete para más historias reales de venganza corporativa que te van a dejar sin palabras. Esa misma tarde, mientras guardaba mis cosas personales de la oficina, una planta que nunca florecía, una taza con el logo viejo del banco, fotos de mi sobrino, pensé en todo lo que Marcus Chen no sabía. No sabía, por ejemplo, que había sido yo quien detectó el intento de phishing dirigido a nuestro CFO en 2019. Un correo perfecto. Idéntico al de nuestro proveedor de servicios en la nube. La única diferencia estaba en un carácter del dominio, una R y una N juntas que parecían una M. Nuestros filtros automáticos no lo detectaron. Nuestro sistema de inteligencia artificial tampoco. Yo sí. Porque llevaba 4 años viendo correos de ese proveedor. Porque conocía su tono, su formato, hasta las pequeñas inconsistencias de sus plantillas. Ese correo, si hubiera prosperado, habría dado acceso a las credenciales de administrador de toda nuestra infraestructura financiera. Las pérdidas se habrían medido en cientos de millones. Marcus no sabía tampoco que cada sistema bancario tiene personalidad. Suena ridículo decirlo así, pero es verdad. Después de años auditando los mismos entornos, empiezas a notar patrones. El sistema de transferencias internacionales, por ejemplo, siempre mostraba un pequeño lag los martes por la mañana. No era un error. Era el volumen de procesamiento acumulado del fin de semana interactuando con las actualizaciones automáticas nocturnas. Un bot habría marcado eso como anomalía. Yo sabía que era normal. O el caso de 2022. Nuestro sistema de detección automatizado empezó a generar alertas sobre un patrón de accesos a bases de datos desde una IP interna. Cientos de alertas diarias. El equipo de seguridad junior quería bloquearlo todo, asumir compromiso, iniciar protocolo de emergencia. Yo revisé manualmente. Tardé 6 horas. Entrecrucé logs, horarios, patrones de usuario. Era Marta, de análisis de datos. Trabajando en un proyecto especial del directorio. Había recibido permisos temporales ampliados, pero nadie había actualizado el sistema de monitoreo para reflejar que esos accesos eran legítimos. 6 horas de mi tiempo evitaron un cierre de sistemas que habría paralizado operaciones durante días. Clientes sin poder acceder a sus cuentas. Transferencias bloqueadas. Pánico. Pero claro, eso no aparece en ningún dashboard. No hay métrica de desastres evitados por conocimiento institucional. No hay KPI para entender el contexto. Marcus veía 40 horas semanales de trabajo manual. No veía los 12 años de memoria acumulada. Los miles de casos particulares. Las excepciones que confirman las reglas. El conocimiento tácito que no se puede programar porque ni siquiera se puede verbalizar completamente. Mi trabajo no era solo revisar. Era conocer. Conocía que desarrollador tenía tendencia a dejar comentarios con información sensible en el código. Conocía que proveedor enviaba actualizaciones sin avisar y cuál era meticuloso con los protocolos. Conocía la historia de cada sistema, cada migración fallida, cada parche de emergencia a las 3 de la mañana. Un bot puede leer código. Puede detectar vulnerabilidades conocidas. Puede comparar contra bases de datos de amenazas. Pero un bot no puede saber que el sistema de autenticación tiene un comportamiento extraño cada 6 meses porque fue parcheado de urgencia en 2016 y nadie documentó bien la solución. Un bot no puede recordar que ese servidor específico tiene configuraciones heredadas de una fusión empresarial de 2014 y que tocarla sin contexto puede romper integraciones críticas. Esa era la diferencia. Y Marcus Chen, con sus 6 meses en la empresa y su fe ciega en la automatización, no podía verla. Esa noche, en mi apartamento, abrí una cerveza y miré el techo. No estaba furiosa todavía. Eso vendría después. En ese momento solo sentía una mezcla extraña de incredulidad y algo parecido a la pena. Pena por él, en realidad. Porque yo sabía lo que él no sabía.
Sabía exactamente lo que iba a pasar. Al día siguiente, Recursos Humanos me llamó a una sala pequeña del tercer piso. Mónica, la responsable de compensaciones, tenía esa expresión de simpatía profesional que practican en seminarios de despidos. Elena, entendemos que esto es difícil. Puso delante de mí un paquete de salida. Indemnización según ley. 3 meses de sueldo adicionales. Carta de recomendación estándar. Firma de confidencialidad. También necesitamos que completes la transferencia de conocimiento, dijo, deslizando otro documento. Tienes 2 semanas para documentar todos tus procesos, sistemas auditados, metodologías. Para quien tome tu lugar. Ahí estaba el problema. Mi lugar iba a ser ocupado por un algoritmo. Y los algoritmos no leen documentación de transferencia. ¿Quién va a recibir exactamente esta información? Pregunté. Mónica titubeó. Bueno, el nuevo sistema automatizado, pero también, en caso de que eventualmente se contrate a alguien para supervisión. Nadie. La respuesta real era nadie. Miré los documentos. Leí la sección de obligaciones de salida. Decía textualmente, el empleado saliente debe proporcionar documentación razonable sobre sus responsabilidades y conocimientos de los sistemas bajo su supervisión. Documentación razonable. No decía completa. No decía exhaustiva. Decía razonable. De acuerdo, respondí. Lo haré. Y lo hice. Durante 2 semanas, documenté. Escribí manuales. Detallé procesos. 140 páginas de información sobre auditorías de seguridad, metodologías de revisión, sistemas críticos. Todo técnicamente correcto. Todo útil. Y todo completamente insuficiente. Documenté que auditaba. No documenté porque ciertas cosas requerían atención especial. Listé los sistemas críticos. No incluí las particularidades históricas de cada uno. Expliqué los protocolos estándar. No mencioné las excepciones, los casos especiales, los detalles que solo se aprenden con años de experiencia. Era como darle a alguien una receta de paella diciendo arroz, azafrán, pollo sin explicar el punto exacto del sofrito, el momento de añadir el caldo, o que el fuego debe bajarse en los últimos 7 minutos. Técnicamente completo. Prácticamente inútil. El último día, entregué toda la documentación en un USB. Marcus ni siquiera estaba en la oficina. Se lo dejé a su asistente. Laura, de Compliance, me alcanzó en el estacionamiento. Elena, esto es una locura, dijo, casi susurrando. Media empresa está en shock. Nadie puede creer que... Está bien, la interrumpí. De verdad. Y en ese momento, lo estaba. Porque Marcus había cruzado una línea sin saberlo. No cuando me despidió. Eso era su derecho como circuito. Las empresas reestructuran, modernizan, automatizan. Entiendo el negocio. La línea que cruzó fue la humillación pública. El reducirme a trabajo de bot delante de 40 personas. El no tener la decencia básica de una conversación privada. Eso no era eficiencia. Eso era ego. Y el ego, en posiciones de poder tecnológico, es peligroso. No le supliqué. No le expliqué. No intenté demostrar mi valor. Simplemente me fui. Con mi caja de cosas personales, mi indemnización, y mi documentación perfectamente razonable. Y con algo más. La certeza absoluta de que Marcus Chen estaba a punto de aprender la lección más cara de su carrera. No por venganza. No porque yo hiciera nada activo para sabotearlo. Sino porque la realidad iba a cobrarle la factura que se cobra siempre a quien confunde automatización con comprensión. Las primeras 3 semanas no pasó nada. Yo había empezado a enviar currículums. Tenía entrevistas. El mercado para ingenieros de seguridad con 12 años de experiencia en banca era bueno. No estaba preocupada por mi futuro. Pero sí pensaba en ellos. En el banco. En los sistemas que había cuidado durante tanto tiempo. La primera señal llegó en la 4ª semana. Roberto me escribió. Un mensaje de texto, no del trabajo.
El sistema automatizado marcó 3.000 alertas esta semana. Nadie sabe cuáles son críticas. ¿Puedo llamarte? No respondí. No podía. Mi acuerdo de salida era claro. 0 consultoría postempleo sin contrato formal. Si les ayudaba informalmente, podían argumentar que mi documentación había sido deliberadamente incompleta y retener mi indemnización. 2 días después, Laura. Elena, esto es caos. El bot bloqueó el acceso de 4 desarrolladores por patrones anómalos. Eran actualizaciones de seguridad rutinarias. Marcus dice que hay que ajustar los parámetros, pero nadie sabe cómo. Semana 5. Ahí fue cuando todo se derrumbó. Un martes por la mañana, trending topic en Twitter, nombre banco, hack. Abrí las noticias. Mi estómago se contrajo. Brecha de seguridad masiva. Datos personales de 340.000 clientes expuestos. Nombres, direcciones, números de cuenta, historiales de transacciones de los últimos 6 meses. Un ataque de inyección SQL. Básico. Casi rudimentario para los estándares actuales. Exactamente el tipo de vulnerabilidad que yo revisaba manualmente cada semana en los sistemas legacy que aún corrían código de 2015. Exactamente el tipo de cosa que un bot de auditoría buscaría en repositorios nuevos, pero no en sistemas antiguos que técnicamente no estaban en la lista de revisión automatizada. Porque esa lista la había creado Marcus basándose en arquitectura actual. No conocía los rincones, los sistemas heredados, las integraciones olvidadas que seguían funcionando en segundo plano. Yo sí los conocía. Los auditaba todos. Manualmente. Mi teléfono explotó. Llamadas de números desconocidos. Mensajes de excompañeros. Incluso un periodista que había conseguido mi contacto de alguna forma. No respondía a ninguno. 3 días después, la multa. La Agencia de Protección de Datos, $18 millones. Por negligencia grave en la protección de información de clientes. Por sistemas de auditoría inadecuados. Por no detectar una vulnerabilidad crítica durante más de 5 semanas. Las acciones del banco cayeron 23% en 2 días. Y entonces llegó lo que, secretamente, esperaba. Un email del director legal del banco. Formal. Frío. Estimada Elena, en relación con el reciente incidente de seguridad, estamos revisando todos los protocolos de transferencia de conocimiento de personal saliente. Querían saber si mi documentación había sido deliberadamente incompleta. Respondí esa misma tarde. Adjunté copia de mi USB de transferencia. Copia del email de RRHH. Donde confirmaban haber recibido toda la documentación necesaria. Copia de la sección del contrato que especificaba documentación razonable. Conforme a mis obligaciones contractuales, proporcioné documentación completa de procesos y sistemas según mi entendimiento de lo que sería útil para un sucesor humano en el rol. Dado que se me informó que el rol sería eliminado y reemplazado por automatización, no tenía conocimiento de que información adicional podría ser relevante para un sistema automatizado. Quedo a disposición para cualquier consulta adicional a través de canales legales apropiados. No volvieron a escribir. Pero sí supe, por Roberto, lo que pasó internamente. Marcus intentó argumentar que el fallo había sido del sistema automatizado, que la herramienta tenía limitaciones no documentadas. La empresa que vendía el software de auditoría respondió con logs mostrando que el sistema había funcionado exactamente según especificaciones, auditando precisamente lo que se le había indicado auditar. El problema no era la herramienta. Era que nadie le había dicho qué buscar. ¿Dónde buscar? Porque ese conocimiento vivía en mi cabeza, no en ningún manual. Marcus fue puesto en licencia administrativa 2 semanas después de la multa. Dimisión elegante, con paquete de salida. Nunca volvió a trabajar como circuito en banca. La última vez que busqué, estaba en una startup de logística. Pero las consecuencias fueron más allá de él. Un equipo de 6 personas tuvo que ser contratado de emergencia para hacer lo que yo hacía sola. Costaban, colectivamente, el triple de mi salario.
Y aún así tardaron meses en alcanzar el nivel de conocimiento institucional necesario. Clientes demandaron. Algunos se fueron a la competencia. La reputación del banco quedó marcada. Y yo, sentada en mi apartamento leyendo las noticias, no sentía triunfo. Sentía algo más complejo. Tristeza, tal vez. No por Marcus, sino por los clientes afectados. Por mis excompañeros que ahora trabajaban en modo crisis permanente. Por un sistema que pudo haberse evitado. Porque esto no fue venganza. Fue simplemente la consecuencia natural de creer que la tecnología puede reemplazar la experiencia sin periodo de transición. De confundir automatización con inteligencia. De humillar a quien tenía conocimiento en lugar de extraer ese conocimiento con respeto antes de hacer cambios. Marcus no fue destruido por mí. Fue destruido por su propio ego y su incomprensión fundamental de cómo funcionan realmente los sistemas complejos. 6 meses después, estaba sentada en una oficina luminosa del piso 42 de una torre de oficinas en el centro financiero. Directora de seguridad y cumplimiento. No en un banco. En una fintech que acababa de cerrar ronda de inversión de 50 millones. Una empresa que entendía que la seguridad no es un costo, es un activo. La oferta me llegó 3 semanas después del incidente. El CEO había seguido el caso en las noticias. Había leído entre líneas. Entendió lo que realmente había pasado. Necesitamos a alguien que conozca la diferencia entre auditar y entender, me dijo en la entrevista. Tenemos bots. Tenemos herramientas. Pero necesitamos a alguien que sepa cuándo confiar en ellos y cuándo no. Mi salario era el doble del anterior. Mi equipo era pequeño pero sólido. Y, lo más importante, mi criterio era valorado. Implementé sistemas automatizados. Sí. Pero con supervisión humana. Con protocolos de escalamiento. Con reconocimiento de que la tecnología amplifica la experiencia, no la reemplaza. A veces pienso en Marcus. No con rabia. Con algo parecido a la compasión. Era brillante en su campo. Entendía de arquitectura cloud, de escalabilidad, de innovación. Pero cometió el error que cometen muchos líderes tecnológicos jóvenes. Creer que todo problema tiene una solución técnica. Que toda tarea humana es reemplazable si encuentras el algoritmo correcto. Algunos trabajos son conocimiento explícito. Puedes escribir un manual, crear un checklist, programar un bot. Otros trabajos son conocimiento tácito. Viven en la experiencia, en las conexiones que haces después de ver 1000 casos, en el instinto que desarrollas cuando llevas años en las trincheras. Lo irónico es que Marcus tenía razón en algo. Mi trabajo podía automatizarse en parte. Un sistema bien diseñado podría hacer el 70% de lo que yo hacía. Pero ese 30% restante, el contexto, la memoria institucional, el criterio desarrollado por años, ese 30% valía millones. Literalmente. Y lo perdió por ego. Por no tener la humildad de sentarse conmigo y preguntar, ¿qué es lo que haces que yo no veo? ¿Cómo podemos capturar ese conocimiento antes de que te vayas? En lugar de eso, eligió la humillación pública. El espectáculo de poder. Y pagó $18 millones por esa decisión. Hace unas semanas, Roberto me escribió. Almorzamos. Me contó que el banco finalmente había estabilizado. Nuevos protocolos. Nuevos sistemas. Nuevo liderazgo de tecnología. Tardaron 8 meses en arreglar lo que se rompió en 5 semanas, me dijo. ¿Y sabes qué es lo más loco? Ahora tienen un proceso de consultoría de salida obligatorio para roles críticos. 2 semanas de entrevistas grabadas donde la persona saliente explica todo lo que sabe antes de irse. Le pusieron tu nombre, añadió. El protocolo Elena. Me reí. No con amargura, sino con genuina ironía. Ojalá no hubiera sido necesario inventarlo. Sí, Roberto asintió. Pero al menos ahora está. Esta historia no tiene moraleja simple. No es la venganza es dulce porque no hubo venganza real. Solo consecuencias naturales. No es la tecnología es mala porque no lo es. La automatización es necesaria,
importante, revolucionaria. Es, tal vez, algo más sutil, que el progreso sin respeto por lo que vino antes es catastrófico. Que la innovación sin humildad es peligrosa. Que puedes tener razón en la teoría y estar completamente equivocado en la práctica. Y que, a veces, las personas más valiosas en una organización son precisamente aquellas cuyo trabajo parece simple en la superficie. Esta noche, mientras cierro mi portátil en mi nueva oficina, pienso en los 340.000 clientes cuyos datos fueron expuestos. Pienso en mis excompañeros que trabajaron meses en modo crisis. Pienso incluso en Marcus, cuya carrera en banca terminó por una decisión de 2 minutos en una reunión. No siento satisfacción. Siento responsabilidad. Responsabilidad de hacer mejor mi trabajo ahora. De enseñar a mi equipo no solo qué hacer, sino por qué. De documentar no solo procesos, sino contexto. De construir sistemas que reconozcan que la experiencia humana y la capacidad tecnológica no son enemigos, sino socios. Y de recordar, siempre, que detrás de cada trabajo automatizable hay una persona con años de conocimiento. Que merece, al menos, una conversación privada. Respeto básico. Reconocimiento de su humanidad. Porque al final, esa reunión de martes por la mañana no se trató de bots contra humanos. Se trató de ego contra humildad. Y el ego, en entornos complejos, siempre pierde. Solo que a veces arrastra a 340.000 personas con él. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia te hizo reflexionar sobre el valor de la experiencia y el costo de la arrogancia, dale like y compártela. Y suscríbete al canal porque cada semana traigo historias reales de personas que enfrentaron injusticias corporativas y salieron adelante. Nos vemos en la próxima.